Vamos hoy a hablar en nuestro tema del día, un video que ha circulado en las redes sociales y que ha despertado la molestia, más que todo en la ciudadanía, en la población. Estamos hablando de Hilda Comorochi, la maestra que ha golpeado a una alumna allá en Santa Cruz, en el municipio de Gutiérrez. Vamos a visibilizar este problema porque este es un ejemplo de lo que sucede también con los maestros en distintas ciudades. Vamos a hablar de ese tema con el representante de la Junta de Padres de Familia, el señor Juan Carlos Durán, quien está acá con nosotros acompañándonos para hablar acerca de este tema. Juan Carlos, bienvenido. Hay mucha molestia que ha despertado, pero que también ha visibilizado sobre las agresiones que sufren los alumnos con algunos maestros. Buenos días primeramente a todos los televidentes de tu programa. Sí, realmente hemos visto ese video la anterior semana. Es una brutalidad de parte de la profesora que hace al estudiante, y obviamente nosotros estamos en contra de todo tipo de agresión en contra de nuestros propios hijos. Creo que tenemos que empezar nosotros a un poco a ser más humanos en un sensible, y siempre yo trato de decir cuando hay los problemas en la familia, no es para que vayamos a desquitar con algunos de los estudiantes por el hecho de no haber hecho la tarea o por su conducta o su carácter. La ley 070 en su principio del vivir bien, creo que eso hay que empezar a tomarlo, ¿no? Y aquí en Sucre tampoco no nos hablamos, ¿no? Hay algunos casos que han llegado a la dirección distrital sobre algunos maltratos, estirones de cabellos, no con tanta brutalidad como se está viendo en ese video, pero sí, digamos, hay algunas quejas de los padres de familia hacia algunos profesores que, digamos, no tienen ese espacio para poder aguantar a los estudiantes en un cierto momento, ¿no? Estamos hablando de contacto físico, de violencia psicológica, que también son hechos que se han registrado en nuestra ciudad, por no hablar del departamento y en los municipios también. Más que todo se dan los casos de daños psicológicos, ¿no? A veces cuando escuchamos a un padre de familia siempre decir, el profesor tantos nos ha hecho burra o burro al estudiante, o no sabes, o no comprendes qué tienes, qué es lo que te pasa, digamos. Esos son daños psicológicos también, ¿no? Porque automáticamente al estudiante lo hacen bajar la moral, ¿no? Claro. Y lo que siempre yo recomiendo es que no lo hagan delante de sus compañeros, ¿no? Porque a veces el profesor, por lo que se ha exaltado todo, empieza a decirlo delante de los compañeros. Entonces, este tema es muy importante porque automáticamente les están bajando la autoestima del estudiante en un cierto momento. Y recordemos que los estudiantes son vulnerables porque son personas que se están formando como personas, como seres humanos, a estímulos, a reacciones, a cualquier comentario. Todo esto es realmente muy delicado si vemos desde este punto, porque los estudiantes son vulnerables en todo sentido, mucho más cuando uno se refiere al verbalmente. Entonces, ¿cómo ven los padres de familia ver este tema de tratar con sanciones un poco más drásticas? Mira, el tema, particularmente mi persona, no soy de aquellas personas que tienen que ser sancionadas a las personas, porque la sanción le da a la misma sociedad, pero a veces llegamos hasta un cierto cúmulo, como se podría decir, donde ya tienen que pasar este tema. Creo que hay instancias donde tenemos que hacer, y hay que instancias. En esa instancia la dirección tendría que poner, digamos, un alto, pero es cuando ya es esto fuera, esto pasa hacia afuera. Se acordarán ustedes que hace unos 2 o 3 meses en un colegio de la Jastambo que pasó, ha sido también el tema de un maltrato de un muchacho, y eso también se ha hecho viral. Ustedes saben muy bien, donde le había estirado la oreja, donde ha habido la restricción, obviamente, del director, pero ya averiguando algunos antecedentes, el profesor no había sido la primera, sino ya había sido ya concurrente en este tema de los maltratos que hacía el Ahora, profesor, también hay que ¿no? ser equitativos, ¿no? También conocemos la situación de algunos estudiantes que no tienen la educación con las personas mayores, que les responden. Entonces, bueno, también ahí los padres de familia juegan un papel importante en la educación de sus hijos, pero sin embargo, creo que no es el camino para poder agredir, porque los maestros son los mentores, son los primeros seres humanos fuera de la casa que guían a los estudiantes, y son vulnerables. Prácticamente los padres de familia dejan en confianza a los maestros. Entonces, creo que también por ahí se debería ver una solución, una forma, no solamente de que la sociedad vea este tipo de problemas, sino que tanto la dirección como los padres de familia. Mira, es un trabajo conjunto, ¿no? Cuando nosotros decimos la educación no es solamente en colegio,
¿no? La educación también parte desde la familia. Cuando tú, como madre de familia o como padre de familia, mandamos a nuestros hijos y le decimos claramente, la educación que mostramos en casa lo tienes que demostrar en el colegio con el profesor, pero también es parte de nosotros la educación. Ahí parte, el foco de la educación parte en nuestra familia. Si nuestros hijos son agresivos es porque también el padre de familia es agresivo. Si el padre de familia no tiende a cuidar a sus hijos, obviamente tiende también a tener estos problemas. Y obviamente muchos de los padres dicen, nosotros no somos los niñeros o las niñeras para cuidar a sus guaguas, ¿no? Obviamente, pero ellos también tienen que inculcar lo que es el respeto, el valor del respeto de todos entre nosotros, pero cuando a vos, como un profesor, le dicen directamente delante de todos los compañeros, porque ese es un inicio de bullying, automáticamente, porque los compañeros escuchan y le dicen, el profesor te ha dicho esto, el profesor te ha indicado, y lo exacto. Es decir, hay dos partes, si te das cuenta, uno la familiar y otro el educativo, que tenemos que empezar a cambiarlo, y para que no ocurran estas cosas hay que cambiar. Y obviamente ya tenemos los indicadores. ¿Cuántos casos ustedes han conocido como padres de familia acá, hablando regionalmente en estadísticas o en cifras? Mira, estadísticamente nosotros hemos recibido alrededor de unos 15 a 20 casos, digamos, de este tema, ¿no? Pero que son relativamente pocos, cortos, ¿no? Pero así no con extremidad como está viéndose en este tema. Y uno de los casos es del colegio de la Jastambo, la que te indicaba. Pero obviamente nosotros siempre, como te digo, lo primero es el diálogo y charlar, porque a veces ir a las sanciones directamente, no solamente hacemos que el estudiante sea, sino también el profesor sea automáticamente frustrado dentro de su profesión, porque a veces son profesores que están ya en la etapa de jubilarse o porque les va a bajar alguna puntuación para tener un escalafón, ¿no? Es decir, son todas esas cuestiones, ¿no? Y realmente a veces estos extremos nos duele bastante a nosotros como padres de familia, porque nosotros enviamos a nuestros hijos a ser educados y no ser golpeados, ¿no? Lo más importante, usted lo ha dicho. Pero vamos a conocer la opinión de la gente acerca de este tema que pues ha mostrado también muchos indicadores para ir ajustando. Nuestro preguntón era ¿cómo evitar la violencia en la educación? Claro que está mal, es penoso, ¿no?, que una profesora siendo adulta agreda a un niño. Entonces lo que deberíamos hacer es de repente dar más información a nuestros hijos, cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, y de repente concientizar al sector del magisterio, ¿no? Pero sí tiene que dar órdenes, dar tarea, pero en buenas maneras. Pero de agredirle no, eso está mal. A los niños de este tiempo ahora, también los niños son muy fregados. A lo que mi hija también estudia, es profesora, no triste, pero hay que también saber dominar a los niños, como también los papás debemos. Ahora los papás no les dicen nada a sus hijos. Desde cierta edad, ya hasta 12, 13 años, ya están enamorados. Yo veo en las calles, mis hijos son también ya profesionales, sabemos también. Ahora con esas leyes que no se debe chicotear, no se debe dominar, hacen lo que quieran. Simplemente denunciando, no hay otra. Y concientizar a los profesores de que tienen que hacer su trabajo, pero sin ejercer la violencia. Eso se hacía antes, pero ahora no, estamos viviendo otros tiempos. No sé, incentivar a nuestros niños, decirles que pongan más atención en sus estudios, ayudar los padres también a los hijos, ¿no?, en sus estudios. Yo pienso que más que todo hay que ganarse la confianza más con nuestros hijos y preguntar a diario, ¿no ve? Ir a visitar a la maestra, preguntar cómo se porta el niño y todos los días hacer seguimiento a nuestros hijos, preguntar cómo se ha comportado, qué le gusta o qué no le gusta, ¿no ven? Y empezar por eso y ir charlando con la maestra, conocer el carácter de la maestra. Yo sugiero que en este caso yo creo que con todas estas leyes que haya, que nadie se atreve a tocarles, hacen lo que quieran los niños. Sí, con eso sí todos ya tienen, o sea, los niños se tienen a todo eso y con las leyes todo y no pueden hacer nada, ¿no? Bueno, develan mucho el tema de la concientización, tal vez trabajar con algunos talleres relacionados y que estén involucrados tanto padres de familia como los maestros, los mismos directores, para poder buscar algunas
propuestas y poder tratar este tema que vamos viendo y se va visibilizando un poco más. Sí, yo creo que la concientización es la primera, ¿no? Y parte también de la familia, ¿no? Lo que realmente nosotros vemos a veces en un cierto momento como dirigentes de padres de familia, vemos que hay padres de familia que a veces se esconden por el hecho del trabajo y no asisten a ninguno de estos talleres de concientización. Y cuando hay recién estos problemas empiezan a criticar los padres de familia, pero tenemos que ser autocríticos en decir que la parte de la educación no es solamente del docente, sino también parte de nosotros como padres de familia desde nuestra casa para inculcar hacia afuera, ¿no? Y creo que esa concientización tiene que nacer y el apoyo de toda la población en ese tema tiene que ser en favor de nuestros propios hijos, ¿no? ¿Van a tomar en cuenta esto como Junta de Padres de Familia para poder llevar adelante esta propuesta? Sí, justamente vamos a tratar de llevar los talleres, vamos a tener talleres distritales donde nosotros ya de fin de año de análisis y donde nosotros vamos a tratar de llevar uno de concientización porque estamos llegando a la etapa donde es la más crítica, donde digamos en esta etapa del último bimestre se ven muchos casos de padres de familia que digamos tienen mucho ausentismo y llegan al último a decir ¿y por qué recién me están avisando cuando son 3 periodos o 4 bimestres donde tenemos entrevistas y hay un desinterés del padre de familia o a veces el mismo muchacho no entrega ningún boletín, es decir, hay muchos análisis que vamos a hacer, pero vamos a hacer talleres distritales, es decir, desde el distrito 1 hasta el distrito 7, 8, llegando al padre de familia a concientizar y a informar también lo que se ha realizado, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, don Juan Carlos. No, gracias a ustedes y solamente pedir a la población de que la educación es parte de todos. Efectivamente, estamos en nuestro tema del día, cerramos nuestro sector, un tema muy importante que hemos tratado hoy para arrancar la semana, el tema de la educación, y que sin duda alguna no se debe haber ningún tipo de violencia relacionada con la educación. Nosotros cerramos nuestro sector tema del día.